En este experimento vamos a ver la variación de densidad que presentan diferentes materiales que todos podemos conseguir en nuestras casas y que nos pueden ayudar a entender cómo es el interior del planeta Tierra. Los materiales son aceite vegetal, miel o jarabe de maíz, agua de color, una uva, una tapa de plástico, una bolita de unicel y un tornillo. Para comenzar con el experimento, primero vertimos el agua de color en un vaso. En este caso utilicé agua de betabel, la rebajé un poco. Después agregamos la miel. Podemos ver cómo la miel se sitúa en el fondo y desplaza el agua hacia arriba. Esto se debe a que la densidad de la miel es mayor que la del agua, por eso el agua se sitúa arriba. Y después agregamos el aceite. Y como sabemos, el aceite tiene una densidad menor a la del agua y por lo tanto se va a situar en la parte superior. Después agregamos los objetos pequeños, que todos son sólidos. Entonces vamos a comenzar con el tornillo. Vamos a ver al tornillo. Al momento de introducirlo, directamente se sitúa en el fondo, en el horizonte de miel. Después vamos a agregar la uva. Vemos que la uva se queda por encima de la miel en la transición entre la miel y el agua. Después vamos a agregar la tapa de plástico. Agregamos la tapa y la volteamos para liberar el aire y que pueda flotar. Y vemos que esta se sumerge en el aceite, pero no se sumerge en el agua. Entonces nuestra tapa de plástico es menos densa que el agua y por lo tanto flota sobre ella. Y por último agregamos la bola de unicel y vemos que el unicel queda flotando. Pero ¿y qué tiene que ver las capas internas de la Tierra con la miel, el agua y el aceite o un tornillo? Las capas del interior de la Tierra se han nombrado en función de sus características composicionales y mecánicas. Desde el punto de vista geoquímico, la Tierra está constituida por 3 capas concéntricas: núcleo, manto y corteza. El núcleo está constituido por aleaciones ricas en hierro y níquel. El manto está compuesto principalmente por óxidos y silicatos ricos en magnesio, hierro y aluminio. Por último, la corteza se compone principalmente por silicatos. En contraste, las divisiones reológicas se basan en las propiedades mecánicas del interior de la Tierra. La capa más externa es rígida y comprende la corteza continental, la corteza oceánica y la parte superior y más fría del manto. Si continuamos hacia el centro de la Tierra, continúa la astenosfera. Esta es una capa dúctil que alcanza hasta 660 kilómetros hacia el interior de la Tierra. Sobre esta capa es donde se sumergen las placas tectónicas que se subducen. Le continúa la mesósfera. Esta capa es más rígida que la astenosfera, pero capaz de fluir. Sobre esta se depositan los fragmentos de placas que se desprenden de la subducción. El núcleo se divide en 2. Un núcleo externo líquido que presenta corrientes convectivas y donde se cree que proviene el magma que alimenta los puntos calientes como Hawái o Yellowstone. Por último, el núcleo interno es sólido. Regresando a nuestro experimento, podemos comparar los diferentes fluidos con las capas internas de la Tierra. La base del vaso sería el núcleo interno sólido, la miel el núcleo externo, el agua de color el manto inferior, la uva sería un fragmento de placa desprendida de la subducción, el aceite representaría la astenosfera, la tapa de plástico
la placa que subduce y la esfera de unicel, la litosfera. En el siglo IV a.C., el filósofo griego Aristóteles pensaba que los objetos más pesados caían más rápido. Sin embargo, Aristóteles no sabía que existía una fuerza externa llamada gravedad. En cambio, pensaba que lo pesado intrínseco al objeto causaba que se moviera hacia el centro de la Tierra. De igual manera, los objetos ligeros pensaba que se movían hacia arriba por su ligereza interna. Pasaron casi 2000 años hasta que en 1592 un científico italiano llamado Galileo Galilei se cuestionó este razonamiento y dejó caer dos esferas con diferentes masas, una más pesada que la otra, de la Torre de Pisa. Con esto demostró que el tiempo que éstas toman en caer no tiene nada que ver con la masa o qué tan pesados sean. Galileo descubrió con su experimento que los objetos caen con la misma aceleración, cayendo al piso al mismo tiempo. En casa quise repetir el experimento de Galileo que fue llevado a la Luna. Para eso utilicé dos botellas de plástico. Una la dejé vacía y la otra la llené con agua. Los dejé caer de una altura aproximada de 3 metros y como se observa en el video, ambas botellas tocan el suelo al mismo tiempo, lo cual corrobora el experimento de Galileo propuesto hace más de 400 años. Not quite yet. I haven't put the solar wind in yet, but I will shortly. I want to watch this. Joe, you have a good picture there. I've got Beautiful picture, Dave. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Which proves that Mr. Galileo was correct in his findings.